Intensa agenda legislativa, tenemos además de los temas de seguridad, unas elecciones a puertas a menos de 2 semanas, en que estamos con varios temas pendientes. Le vamos a preguntar al senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Buenos días, Bárbara, ¿cómo está? Muy bien, y como una primera cosa, porque ya lo decía, faltan menos de 2 semanas para las elecciones de consejeros del proceso constitucional. ¿Usted siente que se ha paralizado de alguna manera la agenda por estas elecciones? Y le pregunto porque hay varias votaciones importantes y procesos que han quedado un poco relegados. Por ejemplo, el salario mínimo, el sexto retiro, hay votaciones dentro de la comisión de expertos, ley corta, ley SAPRES, entre varias cosas que pareciera que van a quedar todas para después de ese 7 de mayo. Pareciera, ¿no? Pareciera porque no solamente ocurre con la ley corta, ocurre en este gallito que hay entre el gobierno y la oposición respecto de que nosotros seguimos, pero me retira el royalty, me retira las reglas de uso de la fuerza, en fin, yo creo que hay para los dos lados una cuenta de no tocar temas que pueden ser complejos frente a la ciudadanía y que puedan afectar el resultado electoral. Está claro de que la elección de consejeros constitucionales no es cualquier elección, es muy importante, y por lo tanto aquí se juega buena parte de la postura política que cada uno de nosotros tiene, sin ninguna duda. Así es que no hay que decir otra cosa más que la purita verdad, y la purita verdad es que el gobierno está tratando de dejar los temas complicados para adelante y la oposición está tratando de hacer lo propio. Por lo tanto, yo diría que efectivamente vamos a tener un frenazo en temas relevantes de debate hasta después del 7, es lo que es evidente, ¿no? Y esa purita verdad, ¿qué le parece a usted? Porque una cosa es constatar el hecho, que usted lo constata, pero ¿qué le parece? ¿Está bien? ¿Mal? Bueno, ¿Complejo? cuando no son cuestiones que requieran un tratamiento urgente, es comprensible y yo no tengo problema con eso. Pero cuando estamos hablando de seguridad pública, por ejemplo, en donde cada segundo cuenta, en donde no podemos seguir nosotros siendo rehenes, ya no solamente de los actos de delito, sino que del comportamiento que está alrededor de lo que ocurre con el crimen organizado o con el narcotráfico o con la delincuencia en general, la verdad es que estamos mal y eso no lo podemos aceptar. Yo no puedo aceptar, Bárbara, que así como todos criticamos que se hayan suspendido las clases de colegio y universidad en Valparaíso en un funeral narco, y todo el mundo dijo, bueno, lo voy a sacar en una condición especial. Sí, pero resulta que ahora parece que todos los funerales narcos son condiciones especiales. Y durante todo el velorio hacen lo que quieren. Fuegos artificiales, balazos, entran y salen, y todos los demás, incluyendo las instituciones, son espectadores. Cuando van a sepultar al difunto, van con protección policial, se suspenden clases de colegio, los consultorios que reciben menos gente. O sea, es el mundo al revés. Es entregar el Estado de Derecho a lo que el entrenador de Colo Colo, Barbarita, decía ayer. Decía, qué lástima que por 10 personas hay 20.000 que no pueden ir al estadio porque nos penalizaron, nos castigaron y por lo tanto el partido se jugó sin público. Por 10 pagan 20.000. Bueno, aquí tenemos un funeral donde irán 40, 50, 100 entre familiares, deudos, sencillamente parte de las organizaciones de delincuentes, y resulta que paralizan los servicios públicos. O Pero ¿qué sea, está pasando acá, senador? Porque, a ver, hace varias semanas, o sea, esto no es un caso nuevo, hemos comentado varios que han sido emblemáticos, ese mismo que usted menciona en Valparaíso, varias comunas, muchos colegios se quedaron sin clase, pero ayer de nuevo, y así empezamos de nuevo, de nuevo. Entonces, claro, quizá una vez se puede entender, porque obviamente la seguridad de los niños es lo más importante, pero ya esto pareciera ser habitual. bueno, yo lo que haría sería lo mismo que hizo la NFP, pues se juega este partido sin público, fin de la historia. O los clubes corrigen a sus barras y advierten y hay mecanismos de control, o no se juega. En este caso, o va la viuda con los hijos, los familiares, con el difunto, solitos, calladitos a sepultarlo, pero no hay público, pues, no hay funeral, así de simple. O Ya, se pero le hace ayer identidad veíamos, para ver si senador, tiene fuegos artificiales o armas y se controlan nomás, pues, Bárbara. Entonces, ayer el veíamos, Estado abandonó senador, su función. a la hermana de el denominado El Mota, una del que estaban justamente haciendo un funeral, y ella en televisión abierta, como si nada, decía, bueno, acá no hay armas, habían fuegos artificiales, se quejaba contra los carabineros que aquí se creen que vienen y nos mojan, había niños, y si la gente se asusta, bueno, que se guarde en su casa. Y eso lo dice con tanta naturalidad, y Bueno, claro, y una que lo está mirando, dice, bueno, lamentablemente puede generar mucho rechazo,
Pero ¿qué es lo que termina ocurriendo? Lo que ella dice, la gente que le da miedo se tiene que guardar, los niños no ir al colegio y ellos pueden hacer lo que quieran. ¿Hasta cuándo se Pues, permite esto? eso es exactamente lo que digo, Bárbara, que si no recuperamos el Estado de Derecho pleno, tanto con los derechos como con las obligaciones de la ciudadanía, la verdad es que lo único que estamos haciendo es mantenerle la puerta abierta a todo tipo de delincuencia, incluyendo el crimen organizado, que se nos coló y se nos coló, pero con patota completa, a través de esta migración descontrolada, hasta esta migración sin control que hemos tenido en los últimos dos o tres gobiernos que permitieron que esto ocurriera en las distintas fronteras. Entonces, si seguimos permitiendo un funeral narco, que hagan lo que quieran, o un velorio narco que hagan lo que quieran, o las bandas que hagan lo que quieran las poblaciones, si no entramos con firmeza, la verdad es que perdemos cada día el Estado de Derecho y nuestra cultura, Bárbara. Yo honestamente creo que tenemos una situación de riesgo y estamos en peligro como comunidad nacional respecto de nuestra cultura, respecto del Chile que siempre conocimos, que había un raterillo por ahí, que había siempre, no falta en ningún país del mundo, ¿no? Pero al nivel que hoy día tenemos, le estamos entregando el país al temor, a la delincuencia, claramente. Entonces, en esta situación de riesgo y de peligro que tenemos que actuar en consecuencia, pero no con amateurismo, ¿no? No con picotazos de un proyectito por acá o de un par de lucas para allá. No, tiene que ser algo mucho más integral, algo mucho más de visión de largo plazo, porque tampoco vamos a decir, con los 1.500 millones de dólares los resolvemos los problemas de aquí para siempre. Los 1.500 millones de dólares, que dicho sea de paso, sería bueno saber en qué se van a gastar. Va a servir para cambiarle el armamento a las policías. Y espero que sean a las policías, no solamente carabineros, que también le toque algo a la PDI, porque siendo una policía que acaba de recibir un premio mundial por un programa de microtráfico, ese programa lo hacen casi a puro pulmón, porque no es cierto lo que se dijo en un discurso que se iba a poner todo para el microtráfico. Si en la ley de presupuesto me tocó a mí dar la pelea para que puedan tener un presupuesto que no sea el igual del año pasado, menos el aumento de los costos de los insumos, o sea, el 30% menos. Entonces, si vamos a enfrentar esto, Bárbara, hagámoslo con decisión, pero en una visión mucho más abierta, con decisiones políticas. Aquí tienen que haber acuerdos y aquí no hay espacio para gallitos, para mezquindades, para ver cómo sacamos la cuenta, si nos va mejor en la próxima elección o no. Aquí el aparato político de gobierno y legislativo tenemos que tener claro que este es un problemón. Hay que Ya, priorizar. pero ¿cuánto acuerdo se necesita, senador? Porque hay cosas, por ejemplo, volviendo a los narcofunerales, quizás se necesita la decisión política, decisión de tomar y de mandatar a las fuerzas policiales o a quien corresponda para que se hagan las gestiones. O sea, no se necesita necesariamente una ley para evitar que los funerales narcos se tomen en la calle o que se No, suspendan o que se controle a estas personas. Probablemente por ahí una carta del Mercurio, alguien decía, porque en vez de suspender las clases, vayan a hacer control de identidad a las personas que están ahí, obvio, que se pueden encontrar pero obvio. sorpresas. Por eso digo que Pero ahí aquí falta voluntad política entonces de quienes sí, gobiernan, quienes lamentablemente tienen esta labor, que ahora le toca a este gobierno, antes le tocaba a otros, pero ellos son los que tienen que tener más voluntad política o se está esperando acuerdos para compartir las responsabilidades, porque pareciera que esto paraliza. yo hace un par de meses atrás hubiese pensado que esto era parte de una dificultad de entre hacer y lo que alguien del gobierno piensa en términos ideológicos, ¿no? Yo habría pensado que eso frenaba, porque de hecho claramente estas dos coaliciones que tiene el gobierno claramente se han enfrentado en posturas distintas de cómo actuar. Pero a esta altura del partido Bárbara, con los asesinatos que hemos tenido de funcionarios policiales, no solamente carabineros, sino que también PDI, del cómo la delincuencia se toma al país y a nuestras costumbres, de cómo esta migración que partió siendo humanitaria, que partió siendo también con refugio, hoy día está claramente visto que fue utilizada también por bandas internacionales para poder entrar dentro de esta ola. Y tenemos dificultades para que aquellos ciudadanos que vinieron a Chile buscando mejor pasar, dicen, miren, mejor estoy en mi país, quiero irme de vuelta, pero no me dejan salir porque no tengo papeles. O sea, hay tanta cosa que hacer, Bárbara, que lo primero que hay que hacer es que el gobierno, ahora ya, entiendo, un poquito más superada estas discrepancias que tiene al interior de sus coaliciones, tome una decisión política de ejecutar su pega como corresponde. Se terminaron los funerales narcos,
se sepulta como cualquier otro ciudadano o sin público, punto. Se hacen los controles de identidad. Mire, yo critiqué al principio la decisión del fiscal nacional respecto de arrogarse una atribución que son de los magistrados, ¿cierto? De los jueces de garantía. Sin embargo, dándole vuelta y dándole vuelta, tiene toda la razón. O sea, un delincuente, una persona, y eso es sorprendida en flagrancia cometiendo delitos y no tiene papeles, por supuesto que tienen que tenerlo sujeto, porque de otra manera el nombre que le dio al policía, si no tiene papeles, puede ser completamente falso. Lo sueltan y ese tipo desaparece y va a seguir cometiendo delitos, por lo tanto, tiene toda la razón. Yo ahora lo apoyo. Al principio dije, pero si se está tomando atribuciones que no le competen, pero hay que ver el contexto. Y en ese mismo razonamiento, creo que el gobierno tiene que darse cuenta que o le entregamos el país y nuestras costumbres y nuestra forma de vida a lo que los delincuentes quieran hacer con nosotros, o nos ponemos firmes haciendo valer el Estado de Derecho, con las obligaciones y con los deberes. Pero esto no se hace con improvisaciones, ni se hace tampoco, Bárbara, con respuestas aisladas. ¿No? No pueden haber respuestas aisladas, no pueden haber solamente aumento de penas, no puede haber solamente una reacción a algo que pasó. No nos podemos conmover y decir, vamos a hacer esto porque asesinaron a un carabinero. Tiene que ser por convicción que estamos entregando el país a la delincuencia, independientemente de lo que esté pasando. Y tampoco puede ser por una vez, Bárbara. Fíjese, fíjese que ayer nomás tenía una reunión con la PDI. Los procedimientos administrativos son cavernícolas de los que tiene el Estado. Cuando quieren comprar un equipamiento, primero tienen que publicarlo en los portales, a diferencia de lo que hacen las Fuerzas Armadas, que por el régimen que ellos tienen a través del Código de Justicia Militar, se compran las cosas por licitación, pero no se describen. En cambio, la PDI, Gendarmería, la DGAC, tienen que publicar las especificaciones técnicas de todo, de todo. Y por lo tanto quedan en la vitrina, pues los delincuentes saben exactamente qué es lo que están comprando, en tecnología y en todo. Entonces uno dice, pero qué locura, cómo a la policía están los portales de todo el mundo a la vista y paciencia de los delincuentes. Primera cosa. Lo segundo, fíjese que cuando se aprueba la ley de presupuesto, que se aprueba en noviembre, entra en vigencia a partir de enero, pero en la práctica es como febrero tirando para marzo cuando Hacienda permite abrir las partidas. De ahí empieza la preparación de las bases para la licitación. Cuando una policía hace las bases, esas bases tiene que verle interior. Se va a demorar en el Ministerio del Interior 2 o 3 meses que le aprueben las bases para poder licitar. Después tiene que ir a Contraloría y ahí va a pasar 1 o 2 meses más y después tiene que regresar nuevamente. O sea, ya pasaron 5 meses puro revisando las bases de cómo vamos a licitar. Estamos en mayo, junio. Después viene la licitación, 45 días. Después se revisan las ofertas, 2 o 3 semanas más. Y finalmente el oferente dice, yo tengo la mejor oferta, pero me voy a demorar 180 días en tenerle ese producto porque está costando comprarle en el mundo. O sea, la plata que se asignó el 2022 para el 2023 va a poder estarse siendo ejecutada el 2024. Pasó más de un año, Bárbara. Esos procedimientos tienen que ser cambiados. Entonces, una cosa es decir, vamos a financiar, y otra cosa es decir, sí, pero vamos a seguir con los procedimientos administrativos. O sea, ese chaleco antibala que está con una nueva tecnología, va a llegar en un año más. Mientras tanto, nuestros policías con los chalecos vencidos, porque vencen, igual que los cascos, igual que las botas, se vencen los materiales. Entonces, esta es una cosa que no puede ser vista de decir, vamos a financiar. No, pero también hay que cambiar el procedimiento, también hay que hacer coordinación interinstitucional. O sea, no podemos seguir reaccionando solamente. Esta agenda, con el fast track que se hablaba, los 31 proyectos, ¿qué tanto va avanzando? Hemos tenido también recientemente de nuevo en discusión el proyecto de usurpación y tomas de terreno, a propósito de lo que ocurre en la Araucanía. ¿Cómo Sí. va eso? Bueno, mira, si podemos legislar a matacaballo, si queremos. Yo lo dije con la ley Naín Retamal, que generó mucha controversia, y de paso no fuimos escuchados, quienes somos miembros de la comisión, para escuchar al general director de Carabineros, al director general de la PDI, al fiscal nacional, al defensor nacional, al presidente de los magistrados. No fueron escuchados. Entonces le dijimos al presidente Kast, no podemos seguir legislando así. O sea, salió bueno al final la ley porque hubo un acuerdo político de todos los sectores y eso no tuvo que ver con la comisión. Pero después hemos hecho un par de cositas que sí, son buenas, pero no resuelven el problema, Bárbara. Y aquí lo que tenemos que tener es una agenda legislativa
tal que partamos por el piso, después vamos comprando los muebles y terminamos poniéndole los chiches. Estamos un poquito de chiche, un poquito de mueble y un poquito de piso. Está todo así como que se nos cayó encima la necesidad de responder a una preocupación nacional, pero estamos desarticulando el sistema. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Crear el Ministerio de Seguridad, pues, porque desde el Ministerio de Seguridad se ordena el gobierno, ¿no? Segundo, modifiquemos el Código Penal. El Código Penal que tenemos es de 1800 y tanto y está lleno de cototos, y está lleno de parches. ¿Se fija? Cuando en realidad, cuando discutimos la ley Nair Retamal, muchos expertos, a ver, no muchos, 3 expertos, nos dijeron, mire, el Código de Justicia Militar cubre perfectamente el uso de la fuerza, el uso del arma, el tipo de responsabilidad, todo. El problema lo tenemos que los fiscales utilizan el Código Penal y no el Código de Justicia Militar, que es mucho más preciso. Y lo decían, ¿y por qué no juntan las dos cosas? Y nosotros dijimos, perfecto, pero el carril vino para otro lado. Y ahí vienen los desencuentros entre la derecha, el gobierno, en fin. O sea, lo que necesitamos es tener algo mucho más integral, ¿va? Senador, lo cambio de tema porque esto también es súper urgente y estamos contra el tiempo. La ley corta de ISAPRES, la estamos esperando, hay un plazo muy acotado para que se defina cómo se va a aplicar el fallo de la Corte Suprema. ¿Qué sabe usted? ¿Qué información tiene? ¿Qué viene en esto? Porque hemos tenido decisiones en algún momento contradictorias, en algún momento roces entre la ministra y el superintendente, entonces estamos un poco perdidos. ¿En qué está esto? Bueno, está en que efectivamente hay un proyecto de ley corta que tiene que definir en qué momento, porque aquí vamos al resumen, en qué momento se va a utilizar la tabla única de factores, cuestión que el 2010 el Tribunal Constitucional le dijo a las ISAPRES una tabla de factores y siguieron utilizando 900 tablas de factores. Y el 2010 la superintendencia le vuelve a decir, cuidado, están cobrando mal. Entonces, cuando la Corte Suprema dice una sola tabla, la pregunta es ahora, ante las amenazas de quiebra y todo lo demás, que dicho sea de paso, no son 3,5 millones de gente en riesgo. Claro, si todas las ISAPRES desaparecen, sí, son 600.000 a los que le deben. Bueno, en ese caso, entonces, Sí, pero ¿cuál va si a ser el quiebran, plazo? caen todos en el fondo. O No van a sea, seguir cubriéndole a los que no les debían o no, o sea, si es que se financia el sistema, se yo acaba. creo que aquí hay Es más lo que ellos alará. dicen. Aquí hay un poco de realidad y un poco de alará. Cada uno hace un gallito porque aquí hay mucha plata en juego, mucha plata en juego. Y la duda está en si son 140 millones o 1.400 millones, y eso no es De trivial, dólares. de dólares. Entonces, bueno, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Primero, ¿cuál va a ser el plazo para que puedan aplicar todas las ISAPRES una sola tabla de factores sin exclusiones? Porque las mujeres en edad fértil, los viejos o la persona con preexistencia están fritas, están condenadas a ser arrinconadas en un FONASA que no da cuenta de la necesidad. Eso por una parte, una sola tabla de factores. Lo segundo es en qué plazo van a poder devolver vía prestaciones o en excedentes eso que cobraron mal. Ese plazo puede ser, algunos dicen 36 meses, otros dicen un poco más. Ahí hay que conversar, eso no está resuelto. Y lo que tiene la superintendencia que hacer ahora, antes del fin de mayo, es definir el mecanismo y en eso están. Por lo tanto, la ley corta, que es lo que debería resolver esto, debería estar antes del final de mayo. Yo creo que efectivamente la tiraron para después de las elecciones, eso es lo que ocurre. Pero aquí Ya, pero tenemos, ¿qué sabe usted que viene en ese? ¿Qué sabe de lo que se ha conversado, bueno, lo que viene, o no tiene nada de información de lo que podría no, venir no, en no, esa ley corta? no, lo que yo sé, porque sigo parte de la Comisión de Salud, es primero, va a contemplar un mecanismo para definir el plazo sobre cuándo las ISAPRES tienen que cumplir lo que el Tribunal Constitucional le dijo que tenía que ser hace 13 años, Barbarita, por Dios, hace 13 años le dijo. Pero le van a dar un plazo, ya está bien, ya. Estamos en una situación compleja, le van a dar un plazo. No se sabe cuánto es el plazo, eso es lo que tiene que resolver como propuesta el Ministerio. Segundo, y que va a ser parte de un acuerdo político. Segundo, cuánta plata van a devolver y eso todavía no está claro. Y se les dijo a las ISAPRES, ayúdennos ustedes a definir este monto, que ya la superintendencia tuvo una aproximación y que eran 1.400 millones de dólares. Segundo tema. El tercero, que tiene que ver con las atribuciones de la superintendencia. Hoy día tenemos, igual que el CERNAC, una tremenda institución, pero no tiene colmillos, ni tiene garra. Entonces, al final de cuentas, te amenazan que te van a morder, pero al final lo único que te dan son besos, pues. ¿Sí, cómo vaya a morder sin dientes? Eso es lo que le pasó a CERNAC. La superintendencia tiene un problema parecido. Se le estarían otorgando entonces nuevas atribuciones al superintendente. Y lo tercero es el fortalecimiento de FONASA. Y eso es súper importante porque ya FONASA no sería un prestador de seguros de salud de tercera o de cuarta categoría para la gente que no tiene nada.
¿no? Hoy día FONASA ya tiene convenios con 60% del sistema privado, va a poder competir. El sistema de libre elección, o sea, ya no es, mira, aquí está el bono y al médico que te cayó en el hospital que pudiste. No, con la compra de ese bono la persona va a poder elegir. O sea, FONASA tiene que entrar a un nivel distinto y en eso hay decisión política. Yo felicito a quien hoy día conduce FONASA porque de verdad está colocando al FONASA en una institución que va a poder de tú a tú competir con las ISAPRES, porque nadie quiere matar las ISAPRES, Bárbara. Lo que pasa es que cobraron mal, se quedaron con plata a la gente, y eso que todavía la Corte Suprema no resuelve, qué pasa con las primas GES, y eso es otro chorro de plata. Pero ahí también, en el contexto que estamos, habrá que buscarle una solución, que no sea perdonazo, porque la plata se la gastaron, o la tienen, invertida en otras cosas, y que no perjudiquen a la ciudadanía, pero tampoco nadie quiere matar a las ISAPRES. Ya, pero respecto, y con esto cerramos, respecto al monto, que probablemente esa es la mayor de las batallas, ¿qué se Sí. sabe? Porque, tal como dijo usted, la brecha entre 140 millones de dólares y 1.400 millones de dólares es demasiada. ¿Cómo se va a definir eso? ¿O hay No, alguna luz de lo que ya está? en eso están, en eso están. Por suerte, se volvieron a sentar a la mesa las ISAPRES con el ministerio y con la superintendencia, porque si no, sería un diálogo de sordos. O sea, si nadie se escucha, si nadie quiere, finalmente la Corte Suprema va a decir, a ver, muchachito, muchachito, si esto no es voluntario, aquí se dio una instrucción, las ISAPRES pagan, punto. Pero la Corte Suprema también se da cuenta de que si bien es cierto, actuaron en justicia y como corresponde, también se genera un problema. Pero las ISAPRES tienen que darse cuenta que si se quedaron con la plata, pues. Entonces, bueno, entre todos busquemos salida y justamente el monto que usted dice es uno de los problemas que tiene que resolver el Ministerio de aquí a mayo. Muchísimas gracias, senador, por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Yo encantado, Bárbara. Muchas gracias. Igualmente, invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.